Javier Liñera. Bueno, Conchita Piña. Ahí vamos, que no falten los apellidos. Es que no le decía el apellido. Está con nosotros Diana. Diana Luque, bienvenida. Y le estoy explicando que no le decía el apellido y todos sus amigos y amigas me han llamado, me han escrito por privado. Todo. Le hemos amenazado. ¿Quién era Conchita? Me dice, bueno, es mucha gente que me enviaba por privado mensajes anónimos. Sí, sabemos dónde vives y cosas así. A ver, la importancia del apellido, que conste en acta. Hombre, además hoy tenemos una piña. Hoy tenemos una piña que luego explicaremos qué significa. Sí, pero está la piña. Está la piña aquí. Luego lo veréis en un vídeo o en una foto. Javier Liñera, Diana Luque, antes de que se nos olviden, mis 15 segundos de euskera. ¡Ay! Dale. Egunon, arratsaldeon, Gabón, Oso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estéis escuchando. Esto es Irratia, esto es Antxoki 27 y estamos en la 97 Irratia. Oso hondo, ya de C1. No, ya soy bilingüe. Ya eres de Euskaltzaindia. Ya soy total. Ya estás en la... ¿Tú cómo llevas el euskera, Diana Luque? Sabemos que muy bien el inglés. El euskera es carcasco. Es carcasco. Y ya. Y... ¿Agur? Agur. Aupa. Si al final vais a saber más de lo que sé. Sí, bueno, eso exactamente. Lo mismo luego nos sorprende. Al final ya traductora de obras en euskera. Oye, porque dentro de este grandísimo, amplio currículum que tiene Diana Luque, Dios lo mismo hasta encontramos algo de euskera. Dios mío, yo he dicho qué maravilla. A mí me ha encantado. He dicho, qué envidia, digo, tanto estudiar. Digo, oh. Por dar algunas pinceladas, que seguro que mucha gente ya la conocéis y otra gente a lo mejor todavía no tenéis la suerte de conocerla. Diana Luque es dramaturga, traductora, investigadora y docente también. O sea que eso no sabía. Sí. Todo relacionado con el teatro, con el teatro. Las artes escénicas. Sí, exactamente. Y con, o sea, por gusto, por placer, o sea, porque dijiste, quiero artes escénicas. Bueno, pues la vida me fue llevando por ahí. Al final enganché con el teatro y el teatro tiene algo loquísimo que te atrapa y no sabes muy bien qué es. Y esta cosa que tiene la vida, que todo va enlazándose y... Claro, porque ella tiene formación primera, filología inglesa. Claro. Que yo creo que de ahí a lo mejor es donde nace el germen de lo que luego ha sido tu interés por el teatro, ¿o era previo? No, nace ahí. Shakespeare tiene un poquito la culpa de que Maldito Shakespeare. Tiene un poquito la culpa también y me fui enganchando poco a poco y decidí probar qué era eso de la dramaturgia, estudiar a ver dónde me llevaba. Ay, qué maravilla. ¿Y qué más? Pues mira, también sabemos que Diana Luque ha estudiado dramaturgia en la RESAD. Eso es. ¿Con Itziar Pascual? Sí. Luego saldrá Itziar, yo creo un poco más adelante, sí, ¿no? Yo también lo creo, pero vamos. Hoy es de cumplida importancia que salga el nombre de Itziar por aquí. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Porque bueno, formación ya hemos dicho que es vastísima la formación que tiene Diana. Luego, si alguien tiene algún interés más en saber algo de ella, pues nosotros estaremos encantados de poneros en contacto con ella y que ella os cuente. Pero vamos, una mujer muy interesada por el teatro, una referencia en el teatro contemporáneo. Y ¿puedo lanzar una cuña promocional, Javier Liñera? Sorpréndeme. Pues que mira, dentro de todas las cosas que hace Diana Luque, para Ediciones Antígona, que es la editorial que yo dirijo junto con otros dos compañeros, pues, ¿qué tienes con nosotros, Diana Luque? Pues tengo una locura de proyecto maravilloso, que es una colección que se llama Escena Irlanda, y me dedico pues eso, a traducir autoría contemporánea irlandesa, textos maravillosísimos de grandes autores y autoras que están ahora mismo estrenando allí, algunos muy conocidos como puede ser Martin McDonagh y Marina Carr, Abby Spallen, y por ahí seguimos pensando en futuros títulos y hay cositas buenas que vendrán. Qué bien. Diana es una persona como
como hemos hablado también de Juan Carlos Rubio, que como entres a vivir... Ahí te quedas. Ahí te quedas, ¿eh? Te quedas... Luque casa. No, y si te van recibiendo bien allá donde vas, como es el Sí. caso aquí, como es el caso en Ediciones Antígona, pues es una maravilla siempre estar. Qué bien, qué bien. Qué guay. Y luego he visto que has escrito para la infancia. Sí, Bueno, el título que yo más conozco es El niño erizo, puede ser. El niño erizo, que es una obra que es mi bestseller, si se puede decir de alguna manera. Sí, porque estas cosas bonitas, vosotros que trabajáis con la periferia, ¿no? Hablando de la periferia, pues a mí me pasó una cosa hermosa cuando yo justo empezaba a escribir teatro, y es que gané un premio en Santander, un premio del ayuntamiento, el Ricardo López Aranda, y a partir de ahí conocí a Francisco Valcarce de La Machina Teatro, y me propusieron escribirles una obra de teatro infantil, y les propuse hacer una versión muy libre de un relatito alemán que recopilaron los hermanos Grimm, que se llama Juan mi erizo. Y bueno, hice una versión actualizada y demás, y lo estrenó La Machina hace ya 11 años, La Machina Teatro de Santander. 11 años. 11 Y 11 años en repertorio. 11 años en repertorio. Sí. Que eso es una de las cosas bonitas que tiene trabajar con las compañías de provincias, que tienen otra manera de hacer muy distinta quizás a quienes estamos más habituados a la manera de producir en Madrid. Quizás la manera más visible de producir en Madrid, porque en Madrid hay muchas compañías que están luchando por hacerse visibles, y quizás lo que más nos suena es lo que se ve en los teatros públicos. Sí, 45 días de ensayos. Eso es. 30 días de exposición, de exhibición. Sí. No. Y la realidad de las compañías pues es bastante más distinta, que es un trabajo de pico y pala, de lucha constante. De lucha diaria. Y esto es una cosa que, bueno, de la que yo me libro como autora, que no, pero claro, los actores, los técnicos, cargar furgo, descargar furgo, montar, hacer la función, desmontar, volver a cargar, marcharte. Llegar a la 1 de la mañana o 2 de la mañana. Bueno, si es teatro para la infancia, a lo mejor antes, pero tienes que madrugar bastante. Tienes que madrugar muchísimo. Sí. Lo que no te quitan por un lado, te lo ponen por otro. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que desde aquí está muy bien que reconozcamos esa labor de las compañías, que parece que nos olvidamos siempre de todo el trabajo que hacen, de estar girando constantemente y estar recorriéndose una provincia, otra provincia, para hacer un bolo, 2 bolos, y recoge y márchate allá. A la siguiente. Fíjate, y en el caso de La Machina con Patricia Cercas también, que no la hemos mencionado todavía, que además es la presidenta de TVO, la Asociación de Teatro para la Infancia, y de compañías de teatro, porque TVO es de teatro para la infancia. Y eso, 11 años, es que a mí eso me parece un logro, una compañía que pueda tener una obra en repertorio durante 11 años, y además el año pasado celebramos, este año celebramos los 11 años. Este año hemos celebrado los 11 años, que Antígona tuvo la suerte de estar ahí también, presentando el libro, que también está publicado, y también fue obra que fue candidato a los Max, o sea que lo bueno de eso también es que, más allá de que una compañía apueste, también como la institución, como el canon, ¿no?, del gusto teatral en España, también ha avalado esta obra. O sea que... Sí, a mí me llama la atención porque, claro, yo leo, pues es doctora en filosofía, viene de la filología, etcétera, y digo... Y le interesa el teatro, que es como, le interesa no solo el teatro, sino le interesa el teatro para la infancia. Y digo, hola, es como... Yo creo que lo más loco de todo lo que has leído ahí es casi lo de la filosofía, que soy una diletante completamente. Pero la filosofía es como el teatro, es para todos. Y tendré que dar muchas explicaciones en algún momento. Bueno, prácticamente toda mi vida me veía de cómo llegué allí. Pero bueno, pero ya está. Pero eso me puede llevar mucho tiempo, sí. Pero en realidad
todo está bastante más interconectado de lo que podría parecer a simple vista. Sí, la filosofía del teatro bastante interconectado. Bastante. Ya con la filología, ahí ya no tengo ni idea, la verdad. Ahí ya me pierdo más. Pero sí, yo he dicho, ¿y le interesa el teatro? Yo cuando veía y lo que más, y de todo lo que puedas leer en mi currículum, lo que más. Y para mí es que al final lo integra todo, lo ensalza todo, lo atraviesa todo el teatro. Es que esto es como una metáfora, ¿no? Uno cuando estás, uno va cosiendo y cuando te das cuenta tienes una manta, ¿no? Y todas las partes que componen eso que has ido cosiendo es la misma cosa, ¿no? Pues un poco con las artes escénicas, el pensamiento... Es un poco lo mismo, uno va construyendo y va buscando, ¿no? Me imagino de dónde te interesa o de las necesidades que uno tiene, porque también a veces uno estudia por necesidad y de repente tienes una manta preciosa que abriga un montón, ¿no? Que calienta no solo el cuerpo, que eso también es muy... El teatro tiene esa cosa bonita yo creo también. que en mi caso han sido más encuentros inesperados con cosas que me han fascinado que búsquedas en sí, ¿no? Que de repente dices, uy, esto qué interesante, voy a ir a por ello. Voy a ver esto donde... Voy a abrir esta puerta. Voy a abrir esta puerta. ¡Qué peligro! Estudiar 4 años más, una carrera. Es que era una puerta muy grande. Sí, a mí me pasa eso ahora mismo, que quiero estudiar filosofía. Y digo, pues mira... Y digo, otros 4 o 5, no sé, bueno, claro, trabajando pues pueden ser 5, 6... Pueden ser 8. Pero aunque estudies filosofía, la filosofía es una cosa que no vas a dejar de estudiarla nunca. O sea, que da igual el tiempo que tardes, porque aunque a ti te den tu título, tú vas a seguir estudiando filosofía. Sí, si ya estudio, ya leo, si no... O sea, no vas a salir de ahí tan fácil. No, es como... una cárcel. O sea, que a la cárcel del pensamiento. Eso es. Muy bien. Oye, pero yo quería seguir hablando un poco de teatro infantil, si quieres, porque sí que me gustaría un poco conocer un poco cuáles son tus referentes de teatro infantil o que nos hables un poco. Porque yo sí que creo que sí que está sucediendo una cosa como que se está viviendo un nuevo momento para la dramaturgia infantil, ¿no? Infantil y juvenil, pero sobre todo infantil. ¿Tú qué nos puedes contar de esto? Pues mira, lleva sucediendo ya bastantes años que hay se tiene muy en consideración al público infantil y juvenil como un público del presente, que yo creo que esto es algo clave. Esta frase que se decía no hace tanto y que todavía podemos escuchar hoy de no, es que es el público del futuro, y dices, no, es el público del presente y es el público más difícil que hay. Tú llevas a un niño a ver una obra de teatro que como no le guste, al minuto 3 ya está queriendo salir, lloriqueando, gritando, comentando... Y creo que es el público más exigente y más difícil de satisfacer. Y luego también es el público más honesto que hay, que eso es muy bueno. Porque esta cosa que tenemos los autores de... Es verdad, tú cuando te enfrentas a un texto, estás escribiéndolo, no sabes qué va a ser de ello. Es un vértigo que ahí está, hasta que no ves que el texto empieza a rodar y empieza a interesar y tienes al público ya por fin como referente. Y el tener a los niños que son muy espontáneos, los niños, las niñas, muy abiertos en cuanto a manifestar lo que están experimentando en ese momento. Si tú estás en el patio de butacas y estás observándolo, ahí te nutres muchísimo. Eso te iba a decir, ¿tú cuando se estrenan te vas a ver las funciones o si tienes la posibilidad de ir a ver las funciones, vas? A mí me encanta, hablábamos antes de la Machina Teatro, yo digo que la Machina es mi familia artística. Es un poco bizarro porque yo resido en Madrid y ellos en Santander, entonces, a mí me encanta poder estar en los ensayos y en este caso es un poco difícil, pero sí que es verdad que sabemos trabajar muy bien juntos a pesar de las distancias, pero a mí me gusta estar en el proceso y vivir el proceso. Porque creo que es la manera en que se puede hacer teatro, intentar que esté todo integrado e intentar trabajar todos y todas a una. ¿Cómo ha cambiado eso también? Sí. Porque antes los directores y las directoras, antes sobre todo los directores, no querían a un autor a su lado
Y ahora sigue pasando igual. Ahora... Pero yo creo que ahora menos, ¿no? Sí, y bueno, a mí me pasa muchas veces estar en los ensayos. Siempre hay un momento en el que a algún actor se le va el texto, porque obviamente están ensayando y hay muchas veces en que los propios directores y directoras les dicen no quiero que fijes todavía texto. Te ven que estás en el patio de butacas o en la sala y te dicen... Terror. Que yo me lo sabía, ¿eh? Pero que a mí, ¿qué me cuentas? Si yo he venido a hacer mi trabajo, que no es que tú te sepas el texto. Yo estoy aquí trabajando lo que yo tengo que trabajar, viendo que el texto funciona, viendo que no hay que modificar nada, o si hay que modificar, qué es lo que hay que modificar, trabajando con el director, la directora. O sea, un poco ir todos a una, pero yo no vengo aquí con el texto a ver qué no dices, qué preposición se ha saltado. O sea, que esta coma no la... Es un poco como los y las dramaturgistas alemanas, ¿no? Que están... tete a tete con la directora, con el director para ajustar, ¿no? Sí, una cosa es como el texto literario, por así decirlo, y luego lo que demanda en la escena. Bueno, las dramaturgistas y los dramaturgistas en Alemania hacen trabajo bastante más complejo, también luego con las audiencias y demás. Digamos que son las personas que conocen el contexto de todo lo que sería tanto el hecho escénico como el texto en sí. O sea, si hay que ubicarlo en un contexto histórico, además. Sí, pero vamos, como que también... se acerca un poco más a ese trabajo que... Bueno, no, porque no deja de ser trabajo de escritura mío como dramaturga. Pero en muchos casos hago ambas labores, de dramaturgista y de dramaturga. A mí es que me parece tan interesante ese papel, ese papel que hay en Alemania. Pero bueno. De hecho, nos estamos yendo por las ramas y no he contestado a la pregunta de Conchita. No. Bueno, te dan tus referentes, pero bueno, hablando cosas van saliendo, ¿no? Porque a mí me gustaría que hoy se nombraran algunas personas que creo que han sido fundamentales para este camino hacia las nuevas dramaturgias para la infancia y la juventud. Eso es, sí, lo que comentaba es este cambio que ha habido de paradigma, ¿no? De toma de conciencia. Y también eso ha pasado con respecto a las temáticas. El ser mucho más consciente de, bueno, igual, yo en mi caso, por ejemplo, la primera obra para teatro para la infancia y la juventud decidí adaptar un cuento popular. Pero es verdad que luego en otras obras que he realizado y muchos compañeros y compañeras de profesión, sí que tendemos más a preocuparnos por temáticas actuales que pensamos que pueden ser de interés para niños, pues porque además las realidades de las infancias, y hablo en plural porque creo que es pertinente hablar en plural, son muy diversas hoy en día. Es verdad que no se puede hablar de un público infantil, hay muchos públicos infantiles. Y precisamente hablabas de Itziar Pascual, ella tiene mucha conciencia de esto. Y ella lo que comenta es que cada niño y cada niña experimenta su realidad de una manera. Y esto es muy bonito cuando un niño o una niña se enfrentan a una obra de teatro, porque ellos tienen su bagaje cultural, vital, poquitos años, pero ahí lo tienen. Claro. Y entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. No se puede hablar de una infancia, sino de muchas infancias, ¿no? Muy bien, y cada cual lo recibe desde ese momento y ese contexto vital. Muy bien traído esto, porque era una de las notas que teníamos apuntadas para hablar, que es verdad que desde hace... Bueno, yo lo estoy escuchando desde hace poco, pero puede ser que lleve mucho tiempo, esta diferencia entre el teatro para la infancia y teatro para las infancias, y atender un poco a la realidad del mundo infantil, ¿no? Y a esas, pues eso, ¿no? Que al final es lo que decíamos, son las personas del presente también, ¿no? No están nada más que para construir el futuro igual que nosotros, pero son presente también. Entonces, bueno, muy bien puntualizado esta idea, porque yo tenía curiosidad también un poco porque habláramos de esto, ¿no? De la infancia y las infancias, pero lo has dejado clarísimo, Diana. Sí, no, pero incluso entre nosotros cuando estamos hablando de infancia, normalmente somos muy conscientes de que dentro de esa infancia hay muchas infancias, hay muchas sensibilidades. Y yo creo que en la escritura de hoy en día que hacemos los autores y las autoras está eso, está una sensibilidad distinta, mucho más consciente de que te estás acercando a un público que es un público que no se le puede minusvalorar en ningún sentido.
Que no es menos que... No es menos que otro tipo de públicos, al contrario. No. Es un público al que se le puede plantear temáticas muy complejas, pero tienes que saber cómo. Quiero decir con esto que hay temáticas que... parece que hay, sobre todo muchos papás y muchas mamás que dicen, uy, ¿cómo voy a llevar a mi hijo? Que hablen sobre la muerte o así. Que hablen sobre el cáncer, que hablen sobre la muerte, que hablen... Y yo creo que yo siempre he defendido que el teatro, precisamente porque es una asamblea y porque los niños y las niñas no van solos al teatro. Los niños y las niñas pueden ver solos la televisión, pueden estar solitos con la tablet, pero no van solos al teatro, siempre van acompañados de adultos, bien de profesores, o de padres, profesoras, de padres, madres, y yo creo que es el lugar en el que les puedes plantear cuestiones un poco complejas, precisamente para que lo puedan hablar. Puedes generar debate. Y yo creo que eso es algo que tenemos que valorar a la hora de escribir y de hacer teatro. Sí, además puede ser una herramienta incluso para los padres, para los docentes, que hay ciertos temas que no sabes cómo tratar o que hay mucha autocensura también con respecto a ciertos temas para las infancias. Y bueno, pues eso es como esa llavecita, ¿no? Que te dice, bueno, pues mira, ya te he presentado el caramelo, ahora tú ya... Puedes abrirlo, puedes... Hablarlo, comentarlo, qué es lo que habla o sea, como que la obra tiene más vida a partir de la propia función en sí. Eso es que el teatro no acaba en el edificio teatral, o si es teatro de calle no acaba cuando acaba la representación. Es algo que te tiene que marcar. Yo creo que es el teatro más bonito para mí. Creo que he hecho bien mi trabajo cuando quien ha salido de la función ha salido emocionado, tocado en algún sentido, haciéndose preguntas que antes no se hacía, o a lo mejor no sé en cuánto sale, pero a los 2 días de repente hay algo que le resuena y dices, uy, algo hemos logrado. ¿Y cómo te enfrentas a esa palabra? Pero ¿cómo te acercas a esa escritura? O sea, ¿qué es lo que dulcifica tampoco? ¿Qué es lo que cambias a la hora de...? Yo creo que es encontrar a veces la metáfora adecuada. El encontrar las palabras adecuadas y encontrar una metáfora, una imagen, algo que les sirva un ejemplo que ellos puedan entender. Ajá. Creo que se trata más de eso, de que ellos puedan de alguna manera, ellas, sí. Puedan verse reflejados en lo que sucede en escena o que se les plantee algo inesperado y que les lleve a preguntarse, a cuestionarse o que les emocione. Pero yo creo que va más por ahí, encontrar la manera de hacerlo. Y eso es lo difícil. Sí. Eso es lo complicado. Sí, por eso te pregunto, porque me parece complicado. Pero bueno, cojo esto y os pregunto a los dos, que los dos sois dramaturgos. Pero esto no pasa igual cuando escribís para adultos también. Sí, o sea, el cuidado en la escritura, eso es una cosa que... Lo que pasa es que a mí me entra más respeto. Ya. Porque... Pues evidentemente como que eres un dios, por decirlo de alguna forma, que estás pero es adulto y lo otro es adulto-niño y hay como doble... ¿Tú te consideras un dios cuando escribes? No un dios. ¿Ah? Pero... un yo soy un dios. Digo, quiero saber cómo hace. No, me refiero a que estás poniendo el mundo y pones un dios. Yo soy un dios. Un dios durante toda mi vida. Desde que me levanto. Tú eres una diosa, Javier Liñera. A mí me encantaría eso, porque probablemente sea la visión que tiene la gente, ¿no? De cómo es uno escribiendo. Yo soy un dios. Sí. Y tú estás como de, fatal, Dios mío, no sé qué dónde horror. va esto. Tú estás como un ángel caído, ¿no? Y te imaginan así todo de blanco, impoluto con esa barba. Y dices, por favor, lee esto. Es una mierda. Sí, es como, te da vergüenza incluso que lo lean los actores. Mira, así yo cuando lo escucho ahí digo... No, pasan bonitas. El proceso de trabajo con los actores y con las actrices es un momento muy bonito porque hay una tensión, por lo menos en mí,
descubres cosas muy buenas y descubres cosas horribles, ¿no? Cosas que tú piensas que van a funcionar y van a sonar estupendas y dices, me quiero ir a mi casa. No, es que he encontrado la frase del siglo, ¿no? Esto, vamos, no. Vamos. Pues no. Y cosas inesperadas que, bueno, pues no, a lo mejor no era tu escena que dices, oye, aquí, qué bien, ¿no? Y de repente, oye, funciona, dices, uy, esto cómo fluye, cómo... Y sí, yo creo que esa es la magia del teatro. Sí, bueno, sí. La magia de la palabra también, ¿no? Y del trabajo. Y del trabajo. Y de un buen actor, una buena actriz. Bueno, un buen equipo, realmente luego a la hora de ponerlo en escena, de un buen equipo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí es que conocí a alguien que hablaba siempre de magia. No, pero la magia... Y yo decía, la magia no hace nada si no hay trabajo. Y me ponía muy nervioso. Porque... ¿Cómo guardas la bolita? ¿Cómo? Yo digo, ¿cómo que magia? ¿Cómo que magia? Si no trabajas, ¿qué magia? Bueno, hablando de trabajos, que no quiero dejar pasar por alto ahora que hablamos de la palabra, del trabajo, tu otra gran faceta que es la traducción. Sí. Sí que me gustaría, tengo curiosidad... por cómo te enfrentas también, porque claro, ante la originalidad de un texto ya estamos hablando, ¿no? El cuidado de la metáfora, da igual quién sea el auditorio final, ¿no? El cuidado de la palabra, la idea, los pelos de loca, ¿no? El pijama y los litros de café, esto ya lo hemos hablado. Pero a la hora de enfrentarte a una traducción, que claro, que es un texto original lo que tú generas, pero que ya parte de un contenido previo, ¿cómo te enfrentas a eso? O sea, ¿cuál es, por un lado... ¿cómo enfocas como esa ética del trabajo? Es decir, cómo tengo que respetar pero crear a la vez, y luego cómo te enfrentas también a la hora de ser artísticamente, ¿no? Porque a mí me parece, lo siento, pero es que eso sí que me parece magia. Mucho trabajo, pero que conseguir que unas palabras pensadas en otro idioma, en otro contexto, suenen igual, ¿no? Incluso a veces el traductor... incorpora algo que lo hace incluso a veces mejor, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Pero sobre todo yo creo que también nos gustaría un poco saber cómo se trabaja eso también desde una ética, ¿no? Desde una buena praxis de la traducción. Pues se trabaja con mucho respeto siempre, o por lo menos se intenta, y se trabaja con la conciencia de que lo que estás traduciendo es palabra en contexto y además para ser dicha en escena. Y luego además empapándote todo lo que puedes sobre lo que ha escrito ese autor o esa autora, yo eso es lo primero que hago. Me empapo de las obras a las que intento... Bueno, yo intento tener acceso a todo. Si puedo tener además acceso a grabaciones en vídeo en el idioma original, estupendo. Muchas veces no es así y lo que tengo son textos. Pero bueno, todo... me fijo mucho en cómo fluye el lenguaje. Uh-huh. Y me fijo mucho en el tipo de personajes que construye, el subtexto, que son cosas con las que yo también trabajo como autora. Entonces creo que el hecho de ser autora a mí en ese sentido me ayuda. Te ayuda, ¿no? Y luego yo sí que trato de distinguir muy bien cuando estoy traduciendo para una publicación y cuando estoy traduciendo para la escena. Mira, qué bien viene esto, porque también es un debate que cuando estábamos preparando tu entrevista es una cosa que nos habíamos preguntado también. Esto es lo que hago yo. Por supuesto habrá otros traductores que funcionen de otra manera. Pero nos interesa hoy la diosa claro, Luque. Yo cuando trabajo con un texto que va a ser publicado, sí que tengo, digamos que la responsabilidad de hacer que ese texto llegue de la manera más fiel posible al original, a los futuros lectores, lectoras, directoras, directores, gente de teatro que se puedan hacer con ello. Y digamos que yo estoy dejando un registro por escrito, ¿no? Sí. De lo que sería, soy una facilitadora. Entonces, tengo que plasmar el universo que la autora o el autor han generado de la manera más fiel posible. Y ahora este fiel posible es un mundo. Sí. Pero sí que es cierto que cuando estoy traduciendo para una propuesta escénica en concreto, el trabajo de traducción puede ser otro,
sobre todo si el autor o la autora han dado permiso para que se pueda realizar una adaptación o, bueno, el equipo ha decidido hacer una adaptación, pues bien a otro contexto distinto, o ha habido pues alteraciones en el texto. Entonces ahí ya digamos que las libertades son otras porque, bueno, yo estoy trabajando concretamente para esa adaptación versión. No deja de ser una traducción que tiene que ser fiel, pero digamos que ahí estamos trabajando para una propuesta escénica en concreto, con lo cual, bueno, ese texto no va a quedar registrado en ningún sitio, puede quedar una grabación, pero digamos que yo ya estoy trabajando específicamente para esa propuesta, mientras que si yo hiciese ese trabajo de adaptación, intentar localizar un contexto a lo mejor en mi cultura, ahí creo que podría estar de alguna forma limitando una posible puesta en escena posterior. Entonces, bueno, pero esta es la conclusión a la que he llegado yo a base de hacer, ¿no? Entonces... ¿Y qué dificultades? Estas pueden ser alguna de ellas, ¿no? Pero ¿qué dificultades reales te encuentras a la hora de traducir y de enfrentarte, pues eso, ¿no? A un texto que a mí lo que más difícil me parece es que luego suene bien, en este caso en castellano, la traducción, ¿no? Eso es, que suene bien, porque todos hemos leído malas traducciones y se nota que eso son palabras juntas, pero que no dicen nada, ¿no? Son palabras juntas. Una detrás de otra, pero no dicen nada. Entonces, ¿cuáles son? Tú tienes muchas palabras juntas y luego ¿cómo haces para darles ese sentido que suene como el original? Pues mira, tener la noción de que no son muchas palabras juntas. Es lo que te decía. Tienes que ser muy consciente de que lo que estás traduciendo son palabras en contexto. Y en contexto me refiero a que hay un contexto cultural detrás. Sí. Y el contexto cultural es también un contexto lingüístico y esto lo tienes que tener muy claro desde el principio. Saber que estás traduciendo en contexto y que es una falacia que una lengua sea traducible a otra. No, las lenguas no son equivalentes. Ya. O sea, tú no puedes traducir del inglés al español y tener una palabra por una palabra y tener una frase por una frase. Claro. No, las lenguas son intraducibles. Pero sí que se puede llegar a hacer traducciones muy próximas al original. O por lo menos la pretensión, la utopía es llegar a hacer la traducción más próxima al original. Y esto en términos culturales es complejo, porque por una parte tienes que estar respetando el original y por otra parte tienes que hacerlo comprensible a una cultura que es ajena a la que tú estás. Y hay a veces que dices, pues esta obra está en un contexto tan local que dices no lo puedo llevar o cómo se va a entender con el público español. Claro, ahí si estás realizando una traducción para ser publicada, cuentas con una herramienta que es muy útil, que son las notas a pie. Notas a pie. Donde tú puedes explicar lo que ha todo cositas que son. Que igual no quedarían claras de otra manera. Cuando tienes que llevarlo a escena, tienes que tomar otras decisiones. Siempre tienes que tomar decisiones. Parte del trabajo de un traductor o de una traductora es intentar tomar las decisiones, las mejores decisiones. Exactamente, que a veces no son las adecuadas. Las mejores decisiones, las correctas o las más correctas. Eso también te hace sudar cuando haces el texto. Sí. A ver, tienes una ventaja y tienes un inconveniente. Que tú no estás... O sea, tú tienes un texto. Sí. No partes de nada, tienes un texto. Pero para bien y para mal. Para bien y para mal. Tienes ese texto y yo lo que sí que me he dado cuenta, y esto es algo que a mí me resulta hermoso, que hay un momento, yo le doy muchas vueltas a todo, cuando escribo y cuando traduzco, y hay un momento en el que yo tengo el texto, que para mí ya es el texto, es la traducción, y yo trabajo mucho leyendo siempre en voz alta, tanto lo que escribo como lo que traduzco. Y hay un momento en el que trato ambos textos igual. O sea, yo busco una sonoridad muy concreta, busco que el texto fluya, Esto es un trabajo muy posterior ya en la traducción, pero es un trabajo que hago y que intento cuidar mucho. No siempre me saldrá tan bien como me gustaría, pero lo intento cuidar.
Y hay un momento en el que si veo que algo no suena bien, que hay una literación que no... Claro, cuando es mi texto es muy fácil, porque puedo encontrar un sinónimo y es fácil. Cuando el texto no es mío, tengo que volver al original, tengo que darle muchas más vueltas, porque claro, no me puedo permitir libertades que cuando la autoría es propia sí que puedo tener. ¿Y sueles hablar con el autor o la autora? Sí, puedo, sí, y eso es lo mejor que te puede pasar. Eso es lo mejor que te puede pasar. Porque hay veces que tienes que hacer cambios que son cambios casi obligados. Un título que sabes que no tiene una traducción que vaya a funcionar en español. Por ejemplo, me ha pasado con una obra de Abby Spalin que traduje para Ediciones Antígona. Para Antígona, perdonadme. Que la traducción literal es Pam Kell, que la traducción literal sería la chica del surtidor de gasolinera. Claro, no, o sea, realmente estamos hablando de una chica que trabajó en una gasolinera. Bueno, pues ahí sí que tengo contacto directo con la autora. Entonces, bueno, le comenté la complejidad que había y fue una decisión que tomé con ella, de la que ella participó y que, por supuesto, queda explicada en la nota. Antes me encanta eso. Queda muy explicado, sí. El título es... Las notas en la nota del pie de página. Bueno, mira si lo hará bien, que Diana Luque se ha convertido en traductora de cabecera de algunas autoras ya, ¿eh? Bueno, pero... al castellano. Esto de manera no oficial, pero la vida tiene cosas bonitas que al final... Y esto es maravilloso cuando pasa, que cuando llegas a traducir a una autora o a un autor más de una vez y te encuentras otra vez con un texto suyo, es muy bonito porque hay muchas maneras, muchas... formas de escribir que reconoces. Ya, que ya no te es ajena. No te es ajeno cuando un autor es un poco más vueltero o es un poco más... Sí, le da muchas vueltas a las cosas, o es más conciso. También tienes ya como el ritmo de sus frases un poco más ya cogidos y sus universos ya los vas conociendo. Y he tenido mucha suerte porque he podido traducir a grandes nombres de la literatura irlandesa. Sí. Y que yo conozca y otros más. Nombrábamos a Marina Carr, nombrábamos a Martin McDonagh y luego también del medio teatral inglés, Peter Brook, por ejemplo, David Hare, que son... Bueno, que son ediciones que se pueden encontrar, ¿no? En Continta pueden encontrar alguna, ¿no? Eso es, en Continta están un par de traducciones de Peter Brook. Que también invitamos a que se acerquen a leer lo que hace Diana para otras editoriales. Que claro. Su trabajo es maravilloso. Hablando de trabajo y de autoras y tal, voy a abrir una pregunta. A ver, sorpresa. Voy a abrir una pregunta que creo que a veces es conflictiva. Creo que cada vez menos, porque cada vez se están entendiendo más las autorías. Pero ¿cómo se tiene que entender el trabajo de una traductora o de un traductor? Es una autoría. El texto que resulta de la traducción no es simplemente ya hemos dicho que no se pueden traducir las obras, pero para entendernos, ¿no? Como el resultado que se genera es una obra nueva. Sí, eso, a mí me pasó eso hablando con una traductora en euskera, que ella decía, al final es una versión del original. A ver, no se puede traducir las obras. Es que me ha encantado la frase. A mí me pasó una cosa intentando explicarle a alguien que hablaba en inglés que realmente es un ejercicio muchas veces de traslación más que de traducción. Pero es que la palabra en inglés es translation. Y dije, pues igual, claro. Y ahí me di cuenta, dije, claro, pues ahí está, ya está. O sea, casi más fácil de explicar en español que a un inglés, porque... Pero es ese matiz, o sea, en realidad estás haciendo una traslación cultural, idiomática, en muchos sentidos. O sea, estás haciendo una obra nueva realmente. Sí, no. La pregunta es muy interesante porque es muy difícil de responder. Fíjate, en términos de autoría, es verdad que cuando tú realizas una traducción y una traducción se lleva a escena, tú participas del porcentaje de autor. Claro. Claro. Entonces, es autoría.
Lo que pasa es que tampoco tienes la flexibilidad que tienes cuando es una autoría propia. Sí que es cierto que tienes que tomar decisiones autorales, en cierto sentido. Es que es complejo. Es que por eso, porque a mí me parece a mí me parece que hay un trabajo de autoría ahí que hay que reconocer. De hecho, se reconoce como un derecho de autor, tanto literario, si es solamente publicado o si hay una puesta en escena. Porque, a ver, al final es un trabajo que se hace... Sí, es una traslación, pero que genera otra cosa nueva. Tampoco es una versión, tampoco es una adaptación, es otra cosa que parte de ese original, ¿no? Es como un fractal, ¿no? Como otra de las partes que puede tener ese texto, pero realmente hay un trabajo de autoría por lo que tú dices. Se tienen que tomar decisiones estratégicas, contextuales, idiomáticas, o sea, lingüísticas. Se tienen que tomar decisiones que las tomarías igual si fuera una obra tuya. Y lo interesante además es que una misma obra traducida en un mismo momento o un mismo contexto, o sea, quiero decir que si tú ahora mismo pones a 2 traductoras o 2 traductores a traducir una misma obra, ¿van a ser diferentes? Las sensibilidades son distintas, con lo cual el resultado nunca va a ser, y la obra original es la misma, pero el resultado no sería el mismo. Y luego además ocurre otra cosa, que se recomienda que haya una nueva traducción de cada obra cada 15 años o así, porque realmente hay un cambio generacional cada 15 años y es verdad que el lenguaje también envejece de alguna manera. Entonces, bueno, hay algo que hay que tener en cuenta, pero tanto cuando escribimos, cuando trabajamos con el teatro, estamos trabajando con una herramienta que está viva, que es el lenguaje. Claro, sí. Claro. Es que esa es la maravilla del teatro y además es completamente legítimo poder hacer eso también, porque una obra de teatro, aunque sea una obra antigua, tiene sentido porque hay algo que te interpela en tu presente. Claro. Entonces, eso también en la traducción, claro, también tiene que poder quedar reflejado. O sea que, bueno, me parece estupendo. Oye, Javier Liñera, te estoy quitando todas las preguntas hoy, ¿eh? No tengo ningún problema. ¿Cómo se nota que admiro mucho a Diana y que incluso hasta somos amigas? Fíjate. No sabía. Tengo una suerte tremenda. Yo también. Bueno, pues hoy te estoy quitando un poquito de protagonismo, pero es que me viene muy bien lo que dice para que mi cabeza vuele. Claro, te hemos dicho que tú también eres autora. Y por unir las dos facetas. ¿Cómo? Claro, que se me ocurre. ¿Cómo te llevas tú con tus traductores? ¿Qué sucede? Pues mira, de momento tengo una posible traducción ahora mismo precisa. Esto va a sonar paradójico, pero al inglés. Sí, pero creo que va a ser entendible, porque además es una persona de un contexto muy particular. Es actriz. Uh-huh. Ha trabajado para compañías muy importantes, la Royal Shakespeare Company, Verso, Isabelino, y sé que va a tener una sensibilidad muy particular, y luego también porque creo que el contexto cultural hace mucho, y no es lo mismo traducir lo que se llamaría una traducción directa, que es al idioma tuyo, tu mother tongue, sí. O sea, lo que sería tu lengua materna, o traducir a otra cultura que no es la tuya, que esto es genial que esté diciendo esto aquí, en el País Vasco, porque esto es un conflicto, porque vosotros tenéis 2 lenguas maternas. Sí. Sí, claro. Bueno, hay gente que tenemos más una que la otra. Claro. Es un viaje a veces. Bueno, depende de cada persona y depende de cada contexto. Pero en general yo creo que la relación es la misma que tienes con un director o una directora de escena, que hay un momento en el que tienes que confiar que su aporte va a ser una ganancia. Hombre, porque te imagínate que Diana Luque ahora es el terror de los traductores de sus obras. Del terror, ¿no? Pero de lo mal, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Qué es esto que has puesto? ¡Me has quitado esta coma! Por favor. ¿No? Sería ¿Qué contexto ni qué contexto? Tradúceme palabra a palabra. Eso me pasa. Bueno, lo voy a contar porque me lo estamos dice en ella. Familia, estamos en casa. Marina Carr siempre cuando le pregunto alguna cosa siempre es como traduce literal. Y hay veces que no,
ayúdame a elegir. ¿Cómo hacemos? ¿Esto o esto? Y entonces ya es como, hay muchas veces que no puedes traducir literal. Ya. No hay una traducción literal de una lengua a otra. Entonces es como, tenemos 2 opciones, tenemos 3 opciones, yo creo que la mejor es esta, ¿qué opinas tú? Y en este sentido es genial cuando tienes acceso directo a la autora o al autor, porque sabes que no te equivocas, que le has preguntado. Claro. Le has preguntado a Dios. Es que Dios me ha dicho. Que sí. Porque hay veces que te encuentras cosas realmente enrevesadas y que son casi imposibles de traducir. Una metáfora extendida, esto lo hace mucho Shakespeare, lo puedes traducir. Porque estás trabajando con una metáfora extendida, voy a explicar lo que sería, es, tú te encuentras una metáfora trabaja con 2 significados. Sí. Y claro, si tú optas, tienes que traducir y tienes que optar por uno, ¿no? Entonces, cuando tú optas por uno y te encuentras con que la metáfora sigue, pero sigue en el otro sentido, ¿qué haces? Pero nota a pie de página. Claro, cuando la metáfora luego sigue y sigue con el otro sentido que me ha pasado, a ver qué haces. Entonces, es complicadito. No, por eso te digo, es un trabajo. Sí, hombre, claro que sí. A mí la gente que juega a los juegos estos de palabras, a mí eso ya lo he superado. Sí. Castellanizado, el Scrabble para el ti. Scrabble. Vamos a jugar. No, a mí me parecía difícil las traducciones como, con Oscar Wilde. Me parecía como decir, ¿esto qué? Porque claro, leías en euskera, iba a decir. En euskera. Oye, lo bien que quedaría Diana Luque en euskera. Oscar Wilde en euskera. Leía a Oscar Wilde en inglés y luego veía las posibles traducciones y decía, esto es dificilísimo. Es muy difícil y es muy difícil es que realmente tienes que saber conocer la cultura y tienes que saber... Hay muchas veces que no pillas muy bien las inflexiones de frases o porque el juego de repeticiones y demás y tienes que saber. Claro, que luego hay unas decisiones que la autora o la autora ha tomado en base a su poética. Claro. Sí. Y eso, como lo primero, tienes que saber leerlo, tienes que hacer esa hermenéutica de intentar desentrañar cuál es esa poética originaria y luego tú poder trasladarla de manera coherente, pero que aquí no suene, ¿no? Junto palabras, sino junto palabras, claro, ¿no? Que suene, pues eso, que suene dentro de un contexto y que suene lógico también aquí. O sea que... Sí, y que sea... que tenga oralidad, por decirlo de alguna forma. Sí, claro, que no es como que metas la mano en un bote y saques de repente una palabra. ¿Te imaginas? Mira, 2 palabras. Vamos a juntar estas. Me ha Oye, encantado hablando de manos en el bote. Ah, sí, creo que llega el momento, ¿no? Yo creo que sí. Manos a la piña. Manos a la piña. Muy bien, manos a la piña. Que no soy yo. No, que aquí no lo veis, pero tenemos un bote de piña, un bote piña, que, bueno, es una taza realmente, de piña. Y dentro hay preguntas que no hacemos nosotros, ¿eh? Ya, bueno, ha sido la famosa ha sido IA. La piña. La IA. No, Oscar Wilde. Ha sido Oscar Wilde. Ha sido Shakespeare. Ha sido Shakespeare. Entonces hay metáforas. No, es broma. ¿Lo ha hecho la IA? No. No. Todavía no. Ya me estaba entrando miedo. El calor de Madrid lo estaba volviendo a sentir. La IA puede llamarse Javier y Conchita. Sí. Bien. JC. O CJ también me gusta. CJ suena más como si fuéramos un robot de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, sí, CJ. algo así. CJ32. CJ32. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, un pequeño juego por conocer. Ya hemos conocido toda la como una parte de la vida intelectual y creativa de Diana Luque, pero también un poquito me está dando un poquito de cotilleo, también está bien, ¿no? Sí, ya, sí. No sé, queremos saber más, Diana Luque. Queremos saber de ti algo más. No, lo va a decidir el botapiña. La piña. Nosotros aquí lo va a decidir tu mano. Esto es como elección sagrada. Bueno, mete la mano, hay una pregunta. A ver qué... Y si no te gusta, tienes opción de cambiar. Claro. La puedes leer. Mira, te damos el minuto trágico en la radio, el segundo trágico. Te dejamos ese silencio, lees. ¿Quieres o no quieres? Sí, quiero, pero no sé si me voy a acordar. Y es muy tonta, porque esa es la pregunta que todo el mundo sabe. Léela. La primera obra que viste... Ah, mira, qué bien. ¿O qué significó? No, pero sí que recuerdo. Sí que recuerdo
Las primeras obras que recuerdo que me llevaron en el colegio, me llevaron 2 veces al Teatro de la Comedia y recuerdo, la primera pudo ser La Dama Boba y la segunda pudo ser La Estrella de Sevilla. ¿Y que dirigidas por? Ya y no. Ya y yo bueno, pero ¿qué sensaciones tenía 11, 12 años, pues os voy a contar una cosa. Lo primero que recuerdo, pero esto ya es como venganza poética. A ver, venganza poética porque nos llevaban a ver teatro de la peor manera que puedes llevar a ver al teatro a los alumnos escolares, que es a hacer después el comentario de texto. Claro, público cautivo que se llama, el público cautivo que... Comentario de texto después no, porque duele mucho. Sí, duele. Tú te piensas que vas al teatro a disfrutar y tienes que estar pensando en el comentario de texto, no. Y lo que recuerdo es que iban las profesoras con nosotros, pasaban con nosotros y en cuanto empezaban la obra se iban a taquilla, decían que la obra estaba mal no sé qué y se quedaban en el bar de enfrente esperando a que saliésemos. Y luego nosotros hacíamos el comentario de texto y tú podías poner lo que quisieras claro. Porque no se la habían visto. Entonces, ahí les colábamos unas cuentas. Sí. Ay, qué bueno, por favor. Bueno, ¿y qué recuerdas? ¿Te recuerdas alguna sensación? O sea, ¿recuerdas algo que te emocionara o que te... O sea, ¿qué te produjo si recuerdas esas obras, esas primeras obras? Mira, comentario muy naif, pero es que lo recuerdo es así. Recuerdo que, claro, La Dama Boba me lo pasé en grande y La Estrella de Sevilla salí y dije... No me ha gustado tanto. ¿Esto es teatro? Esto ha sido... Demasiado. Demasiado, ¿no? Trágico. Y ya ahí entiendo la diferencia entre comedia y tragicomedia, que ya es algo importante. Y yo en realidad, es que yo me he enganchado muy tarde al teatro. Yo recuerdo que me hicieron, pues montar una escenita en el instituto y monté una escena de La Celestina. Yo era Melibea. ¡Jo, claro! Es que así cualquiera. Por primera vez en mi vida tuve papel protagonista, duraba la escena 2 minutos, ¿sabes? O sea, tampoco... Y ya ahí me di cuenta de que yo no servía para actuar, pero bueno, para algo sirvió. Yo creo que eso no lo puedes decir tú, ¿eh? Eso también hay que dejar que alguien... Lo de servir o no servir, no. Pero a mí me encanta ver a las actrices y a los actores lo que disfrutan en escena. Yo sé que no disfruto. Mi disfrute es otro. Sí. Está Claro. bien. Está bien, claro. Está bien encontrar el contexto, Sí. el sitio en el que uno quiere estar, porque eso también te va a permitir ser mejor profesional. Eso es. Y disfruto un montón viéndoles. Y cuando disfrutan con algo que has escrito tú, eso es muy eso tiene que ser maravilloso, ¿no, Javier y Diana? Sí, eso es placentero, eso es muy placentero. Ahí sí que te sientes como Dios. No, yo, a ver, realmente no me siento nunca como Dios. Pero dices, hay de repente como... Como Dios en un mal día. O como un Dios en un mal día de lluvia de Sirimiri en Bilbao. No, pero que de repente hay como una conexión, como que ha conectado y dices, ay, qué bien, qué... Yo creo que para eso trabajamos, ¿no? Para poder conectar al final con la gente. Las primeras personas con las que conectas son la gente del equipo y cuando ves que además el público conecta, es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Qué suerte. Eso yo tengo muy buenos recuerdos cuando ha pasado eso viendo mis obras y son las joyitas que te llevas a casa junto con todas estas que dices, ay, esto lo pude haber hecho, ¿no? Ay, ¿en qué momento? Esto ahora lo resolvería de otra manera. Pero ese es el aprendizaje también. Tampoco puedes quedarte siempre intentando hacer la obra perfecta porque no te va a permitir tampoco evolucionar, ¿no? Hay que hacer, yo creo que hay que hacer bien, hay que hacer con un buen hacer y luego pues dejar que la cosa vamos a por otra. No, sí, vamos a por otra. Sí, venga, tenemos Diana, tiempo. Pero solo contesto yo. Hombre, claro, sí, hombre. aquí nosotros ya nos hemos hecho el piloto. Ya, sí, hombre, sí. Segundo trágico. La obra que te cambió y te hizo dedicarte o centrarte en las artes escénicas. Pero qué suerte está teniendo. Sí. ¿Has removido bien, Javier Liñera? Vamos a remover, esta no vale. Esa no vale, esta es casi como la misma. Es que, prácticamente lo he contestado Por eso esa no vale. ¿Es Melibea? ¿Fue Melibea? No, fue parte de culpa la tuvo Hamlet, Shakespeare. Ah, es verdad. Bueno, es que en realidad bastante... Mira, una autora que no se la conoce aquí, afroamericana, maravillosa, Susan Laurie Parks. Escribe
escribe de maravilla. No la he traducido todavía porque eso sí que es un reto enorme, porque es un lenguaje muy musical, ella también es música, y eso es ahí sí que hay que tomar unas decisiones de traducción muy estratégicas, ¿no? Que alterarían, o sea, hay que tomar decisiones rotundas, y bueno, pues en algún momento ya veremos si sucede, pero yo debo mucho a mis estudios de filología el hecho de estar hoy escribiendo teatro. Qué guay. La verdad. Muy bien. O sea que... Oye, ¿no hay 2 sin 3 o dejamos en 2? Vamos a hacer la tercera. Venga, ya. no hay 2 sin 3. Vamos, espero segundo trágico. La piña se está portando muy bien. Bueno, Se está portando muy me bien. gusta a mí esta piña, verás ahora. Silencio trágico. Chin, chin. ¿Tienes alguna anécdota de la infancia que te dé risa o te avergüence todavía? Nosotros tenemos varias. De la infancia, sí. Bueno, de la infancia. Puede ser también de la adolescencia, que es el Sí. momento más vergonzoso de la historia de todos los seres humanos. Bueno, Sí. a ver, algo que... Tengo varias. Yo tenía épocas en mi infancia en que tenía muchos amigos, de repente, muchísimos amigos. Hay motivos claros para ello. Uno solían ser las Navidades. Las Navidades porque mi padre era pastelero. Entonces, en las fiestecitas que se hacía en Navidades, siempre acababa... recuerdo el momento en el que andaba hacia el colegio con varias cajas de roscones para la fiesta, y en ese momento tenía siempre muchos amigos, muchos amigos. Y otro momento era cuando me daban la paga, que yo... ahora ya no, ahora he cambiado mucho. Pero ya era bastante manirrota, y dinero que me gastaba en chuches. Muchas chuches. Entonces, cuando compraba chuches tenía muchas amigas y muchos amigos. De repente. Y llegó un momento, pero además así como fue de la noche a la mañana, en que dejé de comprar chuches. ¿Ah, sí? Sí, no, o sea, no pasó nada, no, pero como que hartazgo, creo. Ya, ¿no? O sea, como ya, Te hiciste mayor. ya está, me he llenado. Sí, es como de ya he cubierto el cupo de azúcar, ¿no? Ya. Es como otra cosa. Me he comido todo el azúcar de toda mi vida. Y luego nos dio por esto seguro que lo habéis hecho. ¿Qué cosa? Las patatas light con caldo de pepinillo. O de berenjena. O de berenjena. Eso es muy de barrio. Sí. Eso es muy de barrio de Eso es nuestra generación. de nuestra Sí, generación. Sí. Pues eso, yo creo que es vergonzante si lo dices ahora igual. Bueno, yo ahora lo que hago es patatas fritas, bueno, las patatas de bolsa, ¿Sí? pero con ketchup. Bueno, pero Uy, Eso ya es eso es una... Pero esa modernidad. modernidad. No No, había a mí me escuchado parece, eso nunca en la a mí me vida. parece la guarrada mayor que No, te hay puedes- cosas peores. Sí, mahonesa no, nocilla con chorizo, salchichón. ¿Qué Ah, eso también lo hacen mucho. Sí, Sí, yo sí conozco gente que hace eso. ¿Y el estómago bien? Sí. Yo no sé, nunca tienen problema. Bueno, si comes eso ya creo que está preparado para la supervivencia en la selva o donde toque. Yo hago una cosa que siempre que voy, la verdad es que lo hago en los hoteles, y es que eso, claro, y luego la gente del servicio de desayuno me mira siempre raro, pero es que a mí no, yo no tomo leche, no me gusta. Y yo me tomo los cereales con zumo de naranja. Y entonces, claro, es como, parece una aberración de la naturaleza, pero os animo a que lo probéis. Os Yo es animo a que lo probéis. Yo zumo de naranja no tomo por estómago. ¿Ves? De tanto... De tanto patata que- con ketchup. De tanto que... chorizo No, y no, de- eso no soy yo. De tanta patata con No soy ketchup. yo, no soy No yo. soy yo, no. Eso es... Tengo un amigo, Es un tengo una amigo. amiga que le pasó tal. Una vez... Una vez, mi padre, mi amiga, mi primo. Bueno. Oye, qué pena, esto se está Sí. acabando. Diana, ha sido un verdadero placer. Qué divertida. Ha sido un gustazo estar aquí. ¡Qué de verdad. bien! Yo quiero volver. Claro, cuando quieras. Quiero que hagáis 100 podcasts y me volváis a invitar para celebrar. Para hacer el 101. Vale. O Sí. después de... ¿Cómo es? Has hecho 11 años. Después de 11 meses, Exactamente. Yo ya me animo. te vienes aquí otra vez. Claro. Bueno, estarás invitada siempre que quieras. Sí, sí. Genial. Porque estas Sí, puertas, sí. las puertas de nuestro Anchoqui 27, solo se abren, nunca se cierran. Exacto. Oh. Así Sí, que ¿cerrar para qué? tenemos que cerrar el programa, pero Eso las sí. puertas no. Las puertas no. Un verdadero placer. Gracias por venir, Diana. Gracias Gracias por... por Muchas invitarme. gracias.
Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Agur. Agur, agur. Agur.